pero no sé si falta alguien más. Sí, doctora, por favor, ahorita me han escrito eso, dice que no. Sí, ya se ve mi pantalla. Doctora, buenas tardes. Al revés. Todavía no, doctora, todavía no se ve la presentación. Exudativo. Una pelvis. Hay dilatación, va a poder inclusive determinar la presencia de absceso. Bueno, la tarde de hoy vamos a dar esta clase que es cortita, ruptura prematura de membranas. La clase de trastornos hipertensivos es más extensa. Programada, no voy a poder dar esa clase más, sin embargo les voy a deber esa clase. Ya, bueno, para empezar, la ruptura prematura de membranas tenemos que tener un mensaje claro de definición. Tenemos como concepto que la ruptura prematura de membranas es una rotura espontánea y corium. La palabra clave para ser denominada ruptura prematura es que esta se da antes del inicio del trabajo de parto. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta que en la ruptura prematura no importa la edad gestacional. Por ejemplo, si la paciente está con 38 semanas y no ha iniciado trabajo de parto, igual se denominaría ruptura prematura de membrana. Y si tenemos una paciente con trabajo de parto y ya se encuentra, qué sé yo, con 7 de dilatación, está con un embarazo de 34 semanas, sí se podría denominar ruptura precoz de membranas en ese caso, porque se ha dado durante el trabajo de parto. Entonces, como pilar fundamental, cuando ustedes tengan a conocer el diagnóstico, tiene que saber definir la edad gestacional específica.
¿Cómo están, chicos? Ahora si me escuchan se ha cortado, perdón, van a disculpar. Me encuentro en un lugar donde cerca de la universidad he ido a votar y no he podido ir. Mil disculpas. Ya, ahora sí, de nuevo, ¿me escuchan, verdad? Hola. Sí, doctora, se le escucha. Sí, doctora. ¿Alguien me puede responder si se escucha? Sí, doctora, Sí, se le sí, escucha. doctora, se lo escucha. Hola. Sí, doctora, se le escucha. Ajá, ya. No sé, van a disculpar un poquito, tengo problemas con la conexión porque no estoy en mi casa y bueno, he tenido que buscar a alguien que me pueda colaborar con un ambiente mientras esas, como son las elecciones y solo era hasta las 4 las votaciones. Ya, demos continuidad. ¿Se ve mi pantalla, verdad, chicos? ¿Hola? Sí, doctora, se ve, pero se ve pequeñito. Se ve, doctora. Ya, ahora sí, nuevamente. Bueno, la clave, como les decía, la clave fundamental es para que esto tengan ustedes como definición la magnitud del problema cuando vemos una paciente con ruptura prematura de membrana, siempre sí o sí es el inicio de trabajo de parto, es la palabra fundamental. Si yo, por ejemplo, les digo en un caso clínico, paciente que cursa con 6 de dilatación, un borramiento de 50% y ya presenta ruptura o eliminación de líquido transvaginal, justo en ese momento no se denomina ruptura prematura de membranas porque ya estaba durante el trabajo de parto. Ahora, si yo tengo una paciente que estaba con el trabajo de parto previamente, cuando llegó al hospital, estaba, qué sé yo, con 1, con 2 de dilatación, tampoco, si se produce posterior a eso. Es distinto cuando una paciente llega al hospital y nos dice, el día de ayer, cuando estaba en reposo en cama, he presentado eliminación de líquido transvaginal. El mismo ha ido incrementando. A medida que ha pasado el tiempo, he ido eliminando mayor cantidad de líquido. Entonces, en ese caso, lamentablemente, vamos a tener sí una ruptura prematura de membrana. Ojo que no estoy mencionando la edad gestacional, las semanas de embarazo. Muchos cuando les preguntamos definición de ruptura prematura de membrana o les damos el caso paciente con, qué sé yo, 37 semanas de embarazo y ellos dicen, no, pues no es ruptura prematura porque ya es más de 37 semanas de embarazo. Entonces, no consideran como una ruptura prematura de membranas. Entonces, este concepto es clave al momento de ustedes tener contacto directo con una paciente que está presentando eliminación de líquido. Entonces, ahora nosotros tenemos aquí palabras fundamentales y también anatómicamente e histológicamente conocer, como es, por ejemplo, lo que son las membranas, el amnios y el corium. Como vemos acá, anatómicamente vamos a tener 2 membranas que van a ir protegiendo el líquido amniótico prácticamente. Es como si estuviesen en una piscina y las paredes de esa propia piscina van a ser quienes van a ir desgorando la cantidad de líquido que va a tener dentro de ella. Entonces nosotros, como ven en esta imagen, vamos a tener la placenta con las membranas. La membrana, como ven acá, entonces es una membrana que va a tener 2 capas, la que va a estar en contacto directo con el líquido amniótico, como vemos acá, y la que va a estar en contacto directo con lo que es el útero. Entonces, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que ambas capas van a ir protegiendo el líquido amniótico. La que va a estar en contacto en estrecha relación con el líquido amniótico va a ser el amnios. Recuerden que el amnios va a ser un tejido duro, fibrótico, que va a estar rico en tejido de colágeno. Mientras en el otro lado vamos a tener al corium. El corium va a ser un tejido altamente vascularizado, como vemos acá. Tiene alta vascularización y va a estar en estrecha relación con la decidua y lo que es la pared uterina.
Entonces, como fundamento, ustedes tienen que saber que anatómicamente va a tener dos capas que van a resguardar la salida del líquido amniótico y gracias a estas van a proteger el mismo y que no pueda salir. Ahora, tenemos otra barrera histológica que es importante que ustedes conozcan. Esta es anatómicamente, pero si vemos al microscopio vamos a ver que esta capa del amnios va a estar rica en colágenos, como ven acá. Entonces, gracias a eso no va a haber una salida de líquido amniótico. Y en el otro lado vamos a tener al corium. Como vemos acá, va a estar rica en la vascularización. Todos van a estar vascularizados. Miren cómo vemos los vasitos acá. Entonces, en cuanto al grosor, nosotros tenemos que tener en cuenta que el corium va a ser más delgada y el amnios va a ser más gruesa. Por eso, cuando ustedes vayan a revisar en sus prácticas la membrana, tanto amniótica como coriónica, van a ver que va a ser de fácil disolución lo que es la capa coriónica. Sin embargo, la capa del amnios es más grueso, prácticamente. Por más que nosotros estiremos con fuerza, no se rompe fácilmente. Es por eso que su propiedad es fundamental de protección al líquido amniótico. Además, vamos a tener que estas células van a tener la capacidad, podríamos decir, de formar incluso parte del líquido amniótico. Va a ir también teniendo, va a ser rico en lo que es en colágeno tipo 1, tipo 3. Van a tener gran elasticidad también, por eso a medida que va a progresar el embarazo, esta también se va a ir estirando y creciendo juntamente con el útero. Ahora, la parte de aquí, donde vemos el corium, esa parte va a tener más vascularización, va a tener abundante cantidad de lo que es tejido irrigado, porque van a tener hartas capitas de vasos aquí que van a estar presentes. Entonces, gracias a eso también va a ir protegiendo y va a estar en contacto directo con el útero. Ambos, cuando se fusionan, ambos van a ser los protectores del líquido amniótico. Ahora, en esta imagen es importante que nosotros podamos reconocer las dos capas. Ambas capas van a estar unidas y si lamentablemente tenemos tres aspectos que van a ir a romper prácticamente, se podría decir, esta barrera, vamos a tener la ruptura prematura de membrana. Como vemos acá, aquí hay como tijeritas que representan la ruptura de las membranas. Esta se va a dar por tres mecanismos fundamentales inflamatorias. Recuerden ustedes que cuando el útero aumenta la presión intrauterina, como en el caso de polidramios, por ejemplo, pacientes diabéticas que tienen polidramios, va a haber abundante cantidad de líquido amniótico. Esta cantidad de líquido amniótico va a hacer que esta presión incremente dentro del útero. Entonces, así va a hacer que las fuerzas de forma mecánica van a hacer que se distienda lo que es a nivel del orificio cervical interno, la membrana. Vemos acá esta imagen redonda, representa el orificio cervical. Vemos acá están las membranas. Todo el útero va a estar protegiendo lo que es a las membranas en toda su distribución. Sin embargo, a nivel de cervix, como vemos acá, justo este lugar que vemos acá no va a estar en contacto directo con ninguna protección, porque como vemos acá, no sé si llegan a ver esta imagen, ¿ven la flechita que estoy manipulando? Sí, doctora, sí. Ya, entonces quiero que reconozcan esta parte. Por ejemplo, aquí es esto, el orificio cervical externo, y aquí están las membranas. Esta imagen que es representativa, aquí también la vemos. Esta es una paciente que está cursando un embarazo de 35 semanas. Lamentablemente, cuando ya vino al hospital, se evidenciaba lo que es la protrusión de las membranas, como ven acá. Entonces, a medida que va dilatando el cervix, ya no tiene esa protección quien le cubra en esta región. ¿Sí se dan cuenta? Si digamos, ha habido un poco más de dilatación en la parte superior,
en el cuerpo del útero y el fondo, aún va a estar recubierto por lo que es el músculo. Sin embargo, en este lugar donde vemos el orificio cervical y hay una protrusión de las membranas, acá ya no tiene quien le cubra, él prácticamente se queda al descubierto. Entonces, si nosotros vemos esta situación, lamentablemente el camino que va a llevar o va a progresar, va a ser a una rotura prematura de membranas. En este caso, como ya estaba con trabajo de parto, lamentablemente es una rotura que ha roto lo que es las membranas. Sin embargo, a medida que va abriéndose o dilatando el cervix, ya se va a ir exponiendo. Ahora, también existe otro mecanismo por el cual puede llegarse a romper las membranas. En este caso sería la reacción o respuesta inflamatoria. Hay muchos microorganismos, se podría decir, por ejemplo, en canal vaginal la Gardnerella es la que más frecuentemente en nuestra población ocasiona una respuesta inflamatoria y al ocasionar esa respuesta inflamatoria a nivel de cervix va introduciéndose y va a ir a lo que es a una parte, podría ser de aquí de la membrana. Como vemos acá, sin embargo, aquí todavía sigue cerrado el cervix y va a ir, como son microscópicamente, entonces va a ir introduciéndose lo que son las proteasas y estas van a ir eliminando lo que son las barreras. El conjunto de lo que son las enzimas proteolíticas van a ir a destruir todo lo que es la barrera. Y esto va a ser otro mecanismo por el cual se puede desarrollar la rotura de membranas. Ahora, también tenemos, como bien dijimos, hay cierto tipo de enzimas que van a ir a romper las fibras del colágeno. Entonces, esto también se debe a una, podríamos decir también, a veces existe una infección intraamniótica que va a ocasionar que el propio amnio se debilite en cierto segmento y el lugar más frecuente del sitio de rotura de membrana es a nivel del orificio cervical. Entonces, ese es el lugar donde prácticamente está desprovista, se podría decir, de barreras que van a ir a proteger esta membrana. Además, al tener estos tres mecanismos, tanto de degradación bioquímica, respuesta inflamatoria y la fuerza mecánica, todo esto nos va a ayudar a que lamentablemente se pueda hacer una rotura de membranas. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando, por ejemplo, ustedes alguna vez han visto un globo lleno de agua, ese globo lleno de agua va a ser, digamos, si el globo se rompe, basta que sea un pequeño orificio. A medida que va pasando el tiempo, el líquido va a terminar saliéndose por completo. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta que algo similar sucede con la rotura prematura de membranas. El líquido va saliendo y a medida que va pasando el tiempo, va eliminando mayor cantidad de líquido. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se produce? Va a haber una invasión patógena por algún proceso infeccioso. Puede ser una infección vaginal, una infección urinaria.
Chicos, buenas tardes. Perdón, de nuevo se ha salido. Realmente estoy bien complicado mi situación. No puedo, no, pues en este lugar tampoco puedo encontrarme con todas las necesidades que tienen. Mil disculpas, chicos. La verdad, la conexión está muy mala. No me he dado tiempo de ir a mi casa. Mil disculpas. ¿Se puede ver la pantalla? Ah, todavía no, doctora. Bueno, según yo, ya se proyecta. Ay, ¿y por qué no quieren presencial? Ya. Entonces, ahora sí se ve, chicos. Hola, ¿están ahí? Sí, doctora, ahora sí se ve. Ya, a ver, vamos a ver, tal vez alguien más quiere entrar. No, creo que no, ¿no? No, no hay nadie más. Ya. Si se sale de nuevo mi pantalla, ya. No vamos a hacer programar la clase porque realmente así no vamos a avanzar nunca. Está Ya. bien, doctora. Entonces eso decía de la invasión patógena, ¿ya? La invasión patógena puede ser, como les decía, cualquier proceso infeccioso, incluso las infecciones dentarias. Puede haber una, qué sé yo, periodontitis, una caries simple, todo va a ocasionar un proceso inflamatorio y eso va a ayudar a desencadenar ciertas respuestas a nivel celular también que va a ocasionar la ruptura. La liberación de las citoquinas va a hacer que esta cree una reacción inflamatoria y esto va a estimular lo que es la dinámica uterina. Al estimular la dinámica uterina, obviamente el segmento inferior y el orificio cervical externo va a estar con modificación, ya va a haber una abertura. Esto lamentablemente va a hacer que se active de forma masiva lo que es el neutrófilo a nivel del tejido y de ambas membranas. Y como resultado final, vamos a tener lo que es la liberación de las metaloproteasas a nivel de la matriz y una degradación total del tejido conectivo. Como producto final, la rotura de la membrana. Entonces, todo esto va a pasar para que se desarrolle una rotura de membrana. Como bien les decía, la edad gestacional acá no es quien va a dar el nombre a si es una rotura prematura de membranas o es una rotura precoz de membranas o es una rotura tempestiva de membranas o es una rotura tardía de membranas, ¿ya? Lo que ustedes tienen que saber que todo va a estar determinado dependiendo si se encuentra con trabajo de parto o se encuentra sin trabajo de parto. Si está sin trabajo de parto, sea la edad gestacional que sea, se denomina ruptura prematura de membranas, que acontece antes que se inicie el trabajo de parto. Ahora, cuando se inicia durante el trabajo de parto, existe 3 tipos de clasificación. Si este se produce durante el periodo de dilatación, que ocurre en aproximadamente 65% de los casos, se denomina rotura precoz de membranas, porque ya la paciente va a estar en un periodo de dilatación y ya va a estar con trabajo de parto. Ahora, si la rotura se va a ocurrir en el momento de la expulsión, recuerden que a veces algunas pacientes dilatan hasta 10 centímetros, un borramiento completo, ya llegan a estar coronando incluso, pero las membranas están protruyentes ahí. Justo cuando ya están en el momento expulsivo se provoca la ruptura. Esto se denomina ruptura tempestiva de membranas. Ahora, en un porcentaje muy bajo de 1 a 2%, pasa que cuando ya está con dilatación completa, está protruyendo, puede salir incluso en bloque tanto el feto con las membranas íntegras y posterior a eso se realiza la rotura. Esa es denominada rotura tardía de membranas. Bueno, la clave también es importante. ¿Cuál va a ser nuestra conducta cuando ya tengamos una rotura de membranas? Si nosotros tenemos una rotura de membranas durante el trabajo de parto y esta ya está con un embarazo a término, bueno, el pronóstico es muy bueno porque ya no va a ser necesario internar a la incubadora al bebé, va a tener mayor posibilidad de que tenga un alojamiento conjunto a la madre, entonces ese es un pronóstico favorable.
Pero, ¿qué pasa si estamos con una ruptura prematura previable o una pretérmino? Eso tiene mucho que ver con la cantidad del tiempo de exposición que va a tener desde la ruptura hasta la finalización del embarazo. Eso se llama tiempo de latencia. Entonces, si la ruptura se da antes de las 26, es una ruptura prematura de membranas previable. ¿Qué significa? Que la esperanza de vida o el pronóstico del recién nacido es muy malo, ¿ya? Porque lamentablemente a las 26 semanas, hasta que llegue por lo menos a llegar a las 34 semanas, va a tener que pasar más de 2 meses. Entonces, vamos a tener el tiempo de internación de la paciente va a ser prolongada, va a tener que recibir diversos medicamentos para que no se infecte. Y también vamos a tener que ver lo que es cierto tipo ¿cómo se podría decir esto? Exposición a la alteración psicológica de la madre, ya que ella, ni bien se internan en el hospital, al segundo día ya quieren pedir su alta. Imagínense, con 26 semanas va a tener que estar más de 1 mes y medio internada en el hospital, entonces ellos lamentablemente psicológicamente dicen, no, no voy a poder, prefiero finalizar mi embarazo y no quieren quedarse esperando al tiempo de latencia hasta que por lo menos llegue a las 32 semanas, a 34 idealmente. El pronóstico, por ejemplo, acá es mejor, se dice que cuando es menor a las 26 semanas, finalizar inmediatamente, no dejar que se produzca mayor cantidad de días de exposición. Ahora, si es menor a las 37, aquí es muchísimo mejor el pronóstico porque ya está cerca al término, entonces ya posiblemente el tiempo de latencia va a ser menor. Y si se encuentra con 34 semanas de gestación, solo si dice que se podría esperar 24 horas el tiempo de latencia, porque después ya tendríamos que finalizar el embarazo porque hay mayor riesgo de infección intramniótica y obviamente el recién nacido también puede llegar a ser sepsis, ¿no? Por ejemplo, acá lamentablemente el tiempo de latencia va a ser mayor a 24 horas y el tratamiento conservador lamentablemente va a tener mayor tasas de mortalidad. Ahora, si nosotros vamos al RPM pretérmino, aquí vamos a tener lo que es mayor probabilidad de que se produzca lo que es el distrés respiratorio, la enterocolitis necrotizante, la sepsis, desprendimiento de placenta. Entonces, más complicaciones, pero mejor pronóstico del embarazo. Ahora, si la ruptura se produce a término mayor a las 37 semanas, ahí sí ya no tenemos que esperar nosotros el tiempo de latencia. Tenemos que finalizar inmediatamente ese embarazo. Entonces, aquí vamos a tener mayor cantidad de fetos que estén bien, o sea, que puedan sobrevivir a lo que es posterior al parto. Ahora, tenemos también factores de riesgos que van a ser asociados a la ruptura prematura de membranas. Por ejemplo, como les decía hace un momento, la sobredistensión. Toda paciente que tiene polidramios tiene alto riesgo de ruptura prematura de membranas. La obesidad, todo índice de masa corporal mayor a 35 o cuando está menor a 19 también tiene riesgo de ruptura prematura de membranas. Aquellas personas que tienen conizaciones previas o cerclaje también tienen riesgo de ruptura prematura de membranas. Dentro de las causas infecciosas, aunque no crean, en los hospitales públicos, sobre todo en el alto, vemos mayor cantidad, no tanto de gonorrea ni clamidia, sino más cantidad de lo que es tricomona o puede ser también gardnerella, ocasionando la vaginosis bacteriana, que son las causas más frecuentes de infecciones vaginales que producen lo que es la ruptura de membranas. El tabaquismo, enfermedades pulmonares como la tuberculosis, las carencias nutricionales, todo eso también nos va a llevar a que tenga riesgo de ruptura prematura de membranas.
el parto pretérmino o un antecedente de rotura prematura de membranas, o incluso se dice aquellas personas que han cursado hemorragias durante el segundo o tercer trimestre de embarazo, igual tienen alto riesgo de desarrollar rotura de membranas. Ahora, los factores de riesgo asociados a esto tenemos en cuenta que si una paciente que viene al control prenatal tiene antecedente de parto prematuro previo, tiene 2 a 3 veces riesgo de ruptura prematura de membrana. Aquella que ha tenido una metrorragia o qué sé yo, una colpitis, una cervicitis crónica mayor a las 24 semanas, igual tiene alto riesgo de ruptura de prematura de membranas. La sobredistensión en embarazos gemelares o en polidramios igual tiene riesgo. Procesos infecciosos, como les decía, vaginosis bacteriana es una de las causas más frecuentes. Posterior a eso podemos ver lo que es Neisseria, clamidia, trachomatis. Ahora también está esto de lo que son las relaciones sexuales que van a presentar las pacientes. Se dice que en el semen o el líquido seminal del hombre existen lo que son las enzimas colágeno. Estas van a ir a destruir, dice, lo que es el colágeno de lo que es el amnios. Entonces va a provocar también lo que es la rotura de membranas. Ustedes, si ven que está cursando un proceso infeccioso vaginal y acude a consulta a la paciente, deben restringir o prohibir las relaciones sexuales. Entonces, las pacientes deben conocer que si el hombre tiene lo que es el coito van a eyacular, entonces igual tiene más riesgo, más la infección, más lo que son el coito, va a tener doble riesgo de provocar la rotura de membranas. El tabaquismo, el déficit nutricional también contribuyen en la misma. Ahora, en consulta externa, si yo tengo una paciente con antecedentes de ruptura prematura o parto prematuro, tiene 2.3 veces más riesgo de que vuelva a suceder lo mismo en su próximo embarazo. Entonces, siempre cuando estén preguntando antecedentes, ustedes tienen que decir, ¿hubo algún problema en su otro embarazo? Y si les dicen, sí, mi bebé ha nacido prematuro porque roto membranas, entonces tienen que buscar algún proceso infeccioso en la paciente y tratar antes que ocurra algún desastre como es la rotura. Ahora también si pacientes que estaban con alguna patología LIE de bajo grado o NIC1 a nivel de patología cervical, entonces, y ellos han sido sometidos a conización, entonces igual del mismo modo tienen que ir controlando continuamente en el control prenatal. Ahora también se dice que el bajo nivel de socioeconómico sí es importante. ¿Por qué? Porque esas pacientes lamentablemente lo toman como algo normal. Cuando tienen infección vaginal o eliminan algún líquido, dice que es normal y no vienen inmediatamente al hospital. O sea, para ellos es prácticamente normal. Cuando ya vienen, cuando están ya con trabajo de parto o incluso cuando hay prolapso del cordón umbilical, recién acuden al hospital porque ya obviamente es algo que ellos ya no van a poder manejar. También, como les decía, igual, gestaciones múltiples, polidramios. Ahora, aparte de conocer los factores de riesgo, ustedes tienen un arsenal para poder hacer el diagnóstico de lo que es la rotura de membranas. Vamos a tener en cuenta que si nosotros realizamos la especuloscopía, vamos a visualizar el líquido amniótico, la salida franca del líquido amniótico. Y a la paciente podemos decirle que haga la maniobra de Valsalva, le podemos decir, señora, puje por favor, o también podemos hacer la maniobra de Tarnier, haciendo una presión a nivel de lo que es el fondo uterino hacia la parte baja. Y nuevamente vemos por canal la salida del líquido amniótico. Entonces, el olor, muchos ven que es similar a un olor a cloro, algo así lo determinan, o también incluso otros dicen que es similar al líquido seminal, el olor que presenta el líquido amniótico. Ahora también microscópicamente nosotros vamos a tener en cuenta lo que es el extendido. Ni bien vemos haciendo la especuloscopía la salida del líquido amniótico, vemos, entonces se toma una muestra y se hace el extendido en un portaobjetos. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Las hojas de helecho. Como vemos acá, es tal cual se ve microscópicamente.
y tiene una sensibilidad del 98%, una especificidad del 78%. La clave es no confundirla con semen, mucosa cervical o sudor. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros clínicamente vamos a visualizar el líquido amniótico y luego vamos a tener una prueba al laboratorio, lo que es el test de cristalización, vamos a tener ya un diagnóstico confirmado. También podemos tener al alcance lo que son las cintas de nitracina con un pH. Entonces la cinta se va a virar azul con un pH alcalino aproximadamente de 7.1 a 7.3. Existen otros, si nosotros hiciéramos una amniocentesis, vamos a tener biomarcadores. En este caso, la inmunocromatografía, donde vamos a identificar la proteína del líquido amniótico, la PAMG1 y la IGFB1P1. Entonces, estas se van a poder identificar. Sin embargo, el costo es muy elevado. Algo que está en nuestro alcance va a ser lo que es la clínica y el test de cristalización. Como vemos acá, también otro punto a favor que podemos tener es que cuando la paciente presenta, digamos, fiebre y hay taquicardia fetal, tenemos que buscar algún dato de algún proceso infeccioso intraamniótica. ¿Y cómo vamos a identificar, descartar o confirmar? Con la amniocentesis. Se hace en una paciente que está gestando, se toma muestra de uno de los cuadrantes donde hay mayor cantidad de líquido amniótico y esa se envía al laboratorio y vamos a buscar lo que son las citocinas como la interleucina 6 y las metaloproteinasas número 8. Estas cuando están elevadas nos confirman una coriomionitis o una infección intraamniótica. Ahora es importante también que nosotros sepamos la viabilidad, ¿no? En este caso, si es prematuro o es a término. Recuerden que a mayor prematurez es mayor desenlace adverso. Nosotros el riesgo de sobrevida es menor. Sin embargo, cuando pasa las 34 semanas, como vemos acá, el riesgo es quedarse con conducta y lo primero que tenemos que hacer es la interrupción, ¿ya? Entonces, cuando es antes de las 34 semanas, por ejemplo, si ven en este caso, la sobrevida va yendo baja y asciende cuando va acercándose a las 34 semanas. El riesgo de sepsis siempre va a ser mayor a menor edad gestacional, como vemos acá. El síndrome de distrés respiratorio también. La hemorragia interventricular también está dada a menor edad gestacional. Todos estos cuadros van a menor edad gestacional. A medida que va pasando la edad gestacional, la sobrevida incrementa y los riesgos también disminuyen. Ahora, como bien les decía, tenemos tres pilares que vamos a tomar en cuenta en todo lo que son los centros de salud, hospitales. Lo primero es la visualización directa del líquido amniótico, la prueba y lo que es el test de cristalización. Entonces, como vemos acá, vemos el líquido amniótico, ven aquí es las características que se visualiza y idénticamente se va a ver en una especuloscopía, como vemos acá la salida, igualito, como vemos esto. Y vamos a visualizar el líquido. Una vez que se visualiza, se toma con un hisopo la muestra y se extiende en el microscopio, en el portaobjetos. Y eso se envía al laboratorio. Y ellos van a ir leyendo lo que es el test de cristalización. Y se ve como acá. Este, por ejemplo, es de esta misma paciente. Se le ha visto así, justo cuando se estaba retirando el espéculo, se ha roto la membrana. Entonces se ha hecho el extendido y vemos acá lo que son la arborización o las hojas en el lecho. Entonces, una vez que nosotros tengamos ya el diagnóstico realizado, tenemos que ver en qué edad gestacional nos encontramos y qué vamos a hacer con la paciente, si vamos a tener un manejo expectante o vamos a ya finalizar el embarazo. Obviamente también cuando ya tengamos un embarazo menor a 34 semanas, siempre se debe realizar un cultivo para ver que no tenga lo que es el
coco del grupo beta. Entonces, esas sí van a ocasionar mayor riesgo de sepsis neonatal o incluso una enterocolitis. Entonces, en estos casos tenemos que tomar muy en cuenta. Y también como regla de oro que menciona en el libro es que tenemos que evitar lo que son los tactos vaginales continuos. Sí, obviamente cuando llega la paciente y está eliminando ahí, sí tenemos que hacerle tacto, porque si no puede ir está con dilatación, ¿cómo vamos a saber si está con dilatación? Pero es en el contacto. Posterior a eso ya no se debería hacer tacto, a no ser que la paciente esté con dinámica uterina. Si la paciente va a estar con dinámica uterina, obviamente tenemos que ver si no está progresando a un parto. Entonces, si ustedes hacen de forma continua lo que es el tacto, va a haber mayor riesgo de una coriomionitis o una infección intramniótica. Ahora, como vemos acá, el lugar donde se ha producido la rotura de membrana es fundamental. ¿Y cuáles son las complicaciones más frecuentes que vamos a tener? Es, en primer lugar, durante el tiempo que va a estar expuesto o rota las membranas, en un 60% se puede desarrollar una coriomionitis. De esta es considerada la infección o la complicación más frecuente del RPM, en un 13-60%, lamentablemente con un desenlace muy adverso. Ahora, tenemos también otro aspecto que es el desprendimiento de placenta normoinserta, el DPPNI. Muchas de las pacientes llegan incluso con la complicación directa de que viene en el abdomen leñoso, duro, doloroso. Y revisamos y obviamente están haciendo un cuadro de DPPNI y le hacemos tacto las membranas rotas. Entonces, primero ha ocasionado lo que es la membrana que se ha roto y como secundaria, como complicación, se ha ocasionado el DPPNI. Otro también que no tenemos que olvidarnos es el prolapso del cordón umbilical. A medida que tienen este espacio abierto, puede salirse por ahí el cordón. Recientemente no tuve un caso que la mamá dijo eso, ¿no? Que elimina el líquido, posterior se salió el cordón y así llegó al hospital. Lamentablemente son embarazos ya no viables y es menor a las 26 semanas, entonces el bebé murió. Ahora, durante cuando tengamos ya nosotros, evidentemente, la eliminación del líquido amniótico, tenemos que tener en cuenta que si se va a desencadenar el parto, nosotros tenemos que ayudar a que ésta se lleve con, ¿cómo se podría decir? En un hospital donde tengan el acceso a que puedan recibir algún tratamiento antibiótico si es que el tiempo de latencia ha sido mayor. Ahora, si la paciente está cursando con una coriomionitis, lamentablemente esta paciente va a tener alto riesgo de infección fetal, una sepsis. Entonces tiene que también estar internado en un hospital donde pueda recibir atención por neonatología. Recuerden que el oligohidramios que va a ocasionar, porque a medida que va perdiendo el líquido amniótico, va reduciendo la cantidad de líquido. Entonces, como vía final, ¿qué va a ocasionar el oligohidramios? Ecográficamente nosotros podemos diagnosticar el oligohidramios. Uno, también clínicamente. Si la altura uterina es menor a la edad gestacional, obviamente vamos a ver disminución del líquido amniótico y eso nos haría sospechar de un oligohidramios. Ahora, si vemos ecográficamente, le hacemos por lo que es el ILA, el índice de líquido amniótico, el método FILA, vamos a ver que según los cuatro cuadrantes, si es en la sumatoria de estos cuatro cuadrantes menor a 5 y es considerado oligohidramios. Los valores normales, recuerden, del ILA ecográficamente es de 5 a 25. Obviamente, si es mayor a 25 ya es denominada también polihidramios y si es menor a 5, oligohidramios. Ahora, también tienen que tomar en cuenta algo ustedes. Cuando solo visualizan lo que es un cuadrante, una ventana o la bolsa mayor vertical, se tiene dos valores también. El de, puede ser lo normal, de 2 a 8. Ahora, si la cantidad de líquido en el cuadrante mayor se observa menor a 2, igual es considerada oligohidramios. Se dice que el bebé puede estar incluso por 2 semanas con un líquido, índice de líquido amniótico entre 1 a 2,
Pero si es menor a 1, lamentablemente tiene alto riesgo de hipoplasia pulmonar, tórax en campana y obviamente el feto no va a ir desarrollando adecuadamente su sistema respiratorio y cuando va a nacer directamente va a tener un distrés respiratorio. Ahora también tenemos en cuenta eso del prolapso, ya que el orificio cervical va a ir dilatando, la membrana rota, entonces tiene alto riesgo. Si el cordón incluso está cerca al orificio cervical, entonces pueda protruir. Entonces eso se denomina prolapso de cordón. Si estamos en un embarazo a término, qué sé yo, cercano al término, ¿qué tenemos que hacer cuando hay un prolapso de cordón? Introducir y así con la mano dentro de la vagina tienen que irse a quirófano a finalizar inmediatamente el embarazo. Incluso ustedes van a ver en provincia, a algunos chicos les tocó cuando llega la paciente y justo le están revisando y se sale. O también cuando provoca uno en el trabajo de parto, rompe las membranas, hacen la ruptura artificial de membranas y lamentablemente cuando está en una contracción hace la ruptura, ¡pam! De forma tempestiva sale el líquido y también sale el cordón. Entonces, accidentalmente puede ocasionar la salida del mismo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que introducir inmediatamente el cordón con la manito dentro del canal vaginal y así con la mano en la vagina tienen que correr a quirófano para finalizar el embarazo porque tiene alto riesgo de óbito. Ahora es importante también que cuando ustedes tengan una, ¿cómo se dice? Una edad gestacional muy menor a 26 semanas, que ustedes pongan en una balanza que si es que esa paciente tiene más riesgo de infección o ya puede llegar a término. Entonces, obviamente, por la edad gestacional siempre va a ser mejor cuando es previable finalizar el embarazo. Entonces, ahora, si nosotros tenemos algún proceso infeccioso, tenemos que ver qué complicaciones va a tener la madre, qué complicaciones va a tener el recién nacido. Generalmente en la madre va a ocasionar una coriamnionitis, una endometritis, una sepsis neonatal. Mientras en una recién nacida va a ocasionar el síndrome de distrés respiratorio, la hemorragia interventricular y la enterocolitis necrotizante. Recuerden nunca olvidarse de las semanas, cuando sí se puede hacer un manejo expectante. Cuando es menor a 24 horas es mejor que se produzca ya el parto, entonces no se da autocolíticos, no se da ningún otro medicamento. También recuerden que los corticoides no tienen acción alguna si se da a menores de 24 semanas, por eso no se administra corticoides. Ahora, cuando nosotros ya tenemos entre 23 a 31 semanas, sí se debe indicar los corticoides y podemos hacer un manejo conservador hasta que pueda progresar lo que es hasta las por lo menos 32 semanas. Y luego cuando llega a ser de 32 a 36, sí podríamos finalizar el embarazo ya con una dosis adecuada de lo que son los corticoides. Pueden usar lo que es la betametasona o la dexametasona. Como bien dije, la betametasona en 2 dosis de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, pero si se encuentran en centros de salud en primer nivel, pueden usar en vez de la betametasona, la dexametasona. La dexametasona se usa ya en 4 dosis, a diferencia de la betametasona, pero ambas cumplen la misma acción, solo es el tiempo de administración y las dosis que va recibiendo. La dexametasona es de 6 miligramos intramuscular cada 12 horas y la beta es 12 miligramos intramuscular cada 24 horas. Ahora es importante que ustedes tengan la conducta. Cuando es menor a 24 va a ser expectante. Lamentablemente solo se da lo que es el corticoide cuando es mayor a 24 semanas por los receptores que va a tener. Y lamentablemente si se produce antes de eso, lo mejor es que produzca lo que es un parto normal y posiblemente va a llegar a fallecer. Los pilares fundamentales son, si es que estuviesen en 24 a 36 semanas, incluso cuando tengamos un embarazo de 32 semanas, para que llegue a producir el efecto del corticoide, se puede dar tocolíticos por 48 horas solo para la corticoterapia.
porque después de esto ya está contraindicado los tocolíticos máximos, se puede usar 48 horas. Obviamente el antibiótico es primordial para evitar alguna infección por el estreptococo o el estafilococo también. Ahora, tenemos en cuenta también que los laboratorios de la paciente, la ecografía, tienen que estar monitorizados de forma constante, desde que llega a ingresar hasta que se produzca el parto. Dentro de la antibiótico-terapia de elección en centros de salud, vamos a tener como primera línea la eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas por 7 días. La eritromicina la vamos a encontrar en todos los centros de salud, incluso lo podemos encontrar en primer y segundo, tercer nivel, pero es la que más adaptación tiene hacia lo que es adherencia antibiótica a la sociedad. Podemos usar también la ampicilina, podemos usar también lo que es la amoxicilina más ácido clavulánico o la eritromicina. Podemos usar también lo que es la claritromicina. Sin embargo, de todos estos antibióticos, quien ha visto mayor riesgo de enterocolitis necrotizante es la amoxicilina más ácido clavulánico y no así la eritromicina. Ahora, por ejemplo, si tenemos un embarazo menor a 24 semanas, obviamente tenemos que internar a la paciente, antibiótico terapia, podemos darle ampicilina o eritromicina. Se podría tratar de hacer lo que es la miocentesis para ver qué grado de infección está cursando. Pero lamentablemente cuando es menor a 24 semanas no está indicado los corticoides ni tampoco está indicado los tocolíticos. El mayor riesgo a medida que va perdiendo mayor cantidad de líquido es la hipoplasia pulmonar, también denominado el síndrome de Potter. Ahora, si nosotros tenemos una multi para gestas 3, partos 2, un embarazo de 29 semanas que refiere sensación de humedad y presenta cuadros sin dolor, contracciones esporádicas, lo primero que tenemos que hacer siempre es la especuloscopía, confirmar que sea una salida de líquido amniótico o descartar la misma viendo infección vaginal. También podemos hacer el AmnioSure. El AmnioSure es se podría decir, el test más específico que podemos tener para el diagnóstico de líquido amniótico. Sin embargo, el test de cristalización aproximadamente en costos te cuesta 5 bolivianos máximo, digamos. Sin embargo, el AmnioSure está cada hisopo te cuesta alrededor de 600 a 700 bolivianos. Entonces, costo-beneficio siempre es mejor el test de cristalización, ¿no? Ahora también tenemos que tomar en cuenta que a esta edad siempre tenemos que vigilar el bienestar fetal. Entonces, por eso tenemos que ir viendo con la ecografía. Ahora, si nos encontramos con una ruptura prematura entre 24 o 34 semanas, aquí sí nosotros tenemos que indicar lo que son los corticoides y dar la ampicilina y la eritromicina. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en esta edad gestacional hay alto riesgo que también lamentablemente al producirse el parto puede tener un feto, bueno, un recién nacido que llegue a cursar sepsis por el estado constante y el tiempo de latencia que ha tenido para algún proceso infeccioso. También tenemos que tomar en cuenta que si tenemos un embarazo de 35 semanas, lo mejor que podemos hacer es que vaya a lo que es a un parto vaginal. Es mejor que vaya por vía vaginal que por vía alta. Si va por vía alta hay mayor riesgo de endometritis. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta que cuando es mayor a 34 semanas, lo primero como medida es interrupción del embarazo posterior a concluida lo que son los corticoides. También tenemos que tomar en cuenta que durante este tiempo no podemos dar tocolíticos. Ahora, ¿cuándo está prohibido y contraindicado hacer el manejo expectante? Pónganse que estamos con 31 semanas de gestación, le faltan 2 semanas a que llegue, 3 semanas a que llegue a 34, entonces nosotros decidimos, administrar corticoides, por los 48 horas le damos lo que son los uteroinhibidores, podemos indicar lo que es el nifedipino.
y útero inhibirla. Entonces, esperar por lo menos que lleguen a las 34 semanas. Sin embargo, si la paciente, cuando nosotros la revisamos, está con fiebre, está taquicárdica, el feto también está con tendencia a la taquicardia, está con leucocitosis en laboratorios, es en el único momento donde nosotros no podemos darnos el lujo de seguir esperando. Más al contrario, tenemos que finalizar ese embarazo inmediatamente, porque hay mayor riesgo de óbito tanto materno, diré, como fetal, por la sepsis que puede ocasionar el tiempo de lactancia. Vamos a tener también, mire como dice, independientemente de la edad gestacional, tenemos que tomar en cuenta que se debe finalizar el embarazo. Y ante los riesgos de signos cardinales de fiebre materna, taquicardia, útero doloroso, líquido amniótico purulento o laboratorialmente vemos lo que son los leucocitos, aquí sí se debe finalizar el embarazo. Ahora también tenemos en cuenta que nosotros el riesgo de la leucomalacia periventricular, la parálisis cerebral, incluso la sepsis materna es mayor si decidimos continuar con un embarazo ante una coriomionitis. Entonces, lo principal, no hacer tacto vaginal, evitar dar tocólisis mayor a las 48 horas. Nosotros tenemos que tener en cuenta las características del líquido amniótico para nosotros dar un criterio diagnóstico, y también podemos usar, en caso de que tengamos causas de hiperbilirubinemia, anemia hemolítica severa en el recién nacido, podemos usar el índigo de carmín. Bueno, lo principal, la edad gestacional para ver la conducta. ¿Qué va a ser? Si va a ser menor a 34 semanas, va a ser conducta expectante. Y si va a ser mayor a 34 semanas, bueno, se decide ya finalizar la gestación. El diagnóstico siempre vamos a tener primero, siempre va a ser la clínica y vamos a confirmar con el test de cristalización. Todos esos datos nos va a dar un 95% de diagnóstico. Ahora, también nosotros cuando tengamos a una paciente que estamos sospechando de una infección intraamniótica, podremos hacer la amniocentesis mediante una guía ecográfica. Los antibióticos se usan en aproximadamente 7 días. Debemos evitar lo que es prolongar más de 3 semanas. Y los corticoides entre las 24 a 32 semanas. Bueno, ustedes ya conocen lo que es la bibliografía de la cátedra, las mismas he usado. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien tuviese alguna pregunta, alguna duda, con gusto la responderíamos. También decirles que la clase de preeclampsia o trastornos hipertensivos es más extensa. Entonces, la próxima sí podríamos ya iniciar más temprano para poder abarcar esa clase porque es fundamental, ya que en el ECOE y también en la vida diaria van a tener casos muy similares y es donde más tenemos que enfatizar. Hola, ¿alguien está ahí? Sí, doctora, le estamos escuchando. Muchas gracias Perfecto. por la exposición. Ya. Entonces, como no hay preguntas, yo voy a preguntar. ¿A quién preguntamos? A ver, vamos a ver. Henry. Ya, hay varios conectados. Bueno, chicos, muchas gracias. Tengan una bonita tarde. Mil disculpas por todo lo acontecido. La verdad no he podido llegar a mi casa. Como había las elecciones, también me he tenido que quedar. Que tengan buena tarde. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Hasta luego.